Dead Space. Franquicia de videojuegos de terror y ciencia ficción, que fue desarrollado por la ya extinta Visceral Games y publicada por la controversial Electronic Arts. Esta serie de juegos es protagonizada por Isaac Clarke, un ingeniero que inicia su travesía uniéndose a un equipo de rescate para la nave espacial USG Ishimura. Decidiendo estar en esta misión después de recibir un mensaje de su novia Nicole que se encontraba entre los tripulantes desaparecidos. Pero en la nave se deberá enfrentar a los muertos vivientes mutantes que la habitan, siendo estos conocidos como necromorfos, lo que obliga a Isaac a defenderse, armándose con distintas herramientas de minería, como la clásica arma cortadora de plasma, y además de usar la icónica armadura espacial, el Resource Integration Gear o el RIG de minero, haciendo hasta lo imposible para encontrar a Nicole e intentar sobrevivir a los horrores de la nave en el proceso. Este juego hizo su debut en el lejano 2008, recibiendo críticas positivas en su mayoría por su buena ambientación visual y de sonido, con un estilo de combate bastante impresionante y dinámico, donde esta serie tuvo un par de spin-offs, una trilogía de juegos principales, y además de adentrarse en otros medios audiovisuales. En este video veremos las apariciones y cameos de la serie en otros videojuegos, que van desde títulos publicados por EA, hasta videojuegos de una gran variedad de desarrolladores diferentes. Sin más que decir, empecemos. Tiger Woods PGA Tour 10. En este juego de golf, que la verdad es bastante flojo en jugabilidad, Isaac Clarke hace una sorpresiva entrada como un invitado especial, con su característica armadura espacial, el CS Mining Suite, el cual se puede desbloquear exclusivamente en las versiones de Xbox 360 y PS3, mediante dinero del juego, o con dinero real como un DLC. Ejército de 2, el 40º día. En este juego shooter centrado en el cooperativo para 2 jugadores, Isaac Clarke con su clásica armadura, se puede desbloquear como una skin para el personaje Rios, uno de los protagonistas, aunque esta es exclusiva de la versión de PSP del juego, y se desbloquea al completar el modo historia del juego, pero solo eligiendo todas las opciones buenas de moralidad. También en Ejército de 2, el Cártel del Diablo, hay algunas máscaras de la serie Dead Space que aparecen disponibles para su uso, estando disponibles solo si tenías datos guardados de Dead Space 2 y 3, o pagando con dinero del juego, y así tener estas máscaras características de la serie. Campo de batalla, héroes. En este shooter por equipos, se lanzó un conjunto de skins promocionales por el lanzamiento de Dead Space 2. Este incluía elementos de personalización basados en las armaduras, Engineer Security y la avanzada, además de estar disponible la habilidad especial Jet Jump, para que haga saltos dobles, aunque solo estuvo disponible por el evento. Dante's Inferno. En este hack and slash en el que te adentras en el infierno, se puede seleccionar una skin de Isaac Clarke con su clásica armadura, estando disponible solo para los jugadores que compraban la versión de Ad Edition, y aunque esta skin no tenía ningún efecto especial, era entretenido verse con la armadura espacial para atravesar el infierno. Skate 3. En esta tercera entrega de la serie de juegos de patinetas de EA, Isaac Clarke aparecía como un personaje desbloqueable en el juego, el cual se consigue introduciendo el código Dead Space 2 dentro del juego, y adicionalmente, también desbloqueaba una patineta especial, siendo esto una referencia y promoción al ese entonces próximo juego de la serie, Dead Space 2. Y en la entrega Skate 2025, se lanzaría un pack de DLC de Dead Space, el cual incluye la skin de Isaac Clarke, algunas pegatinas, emotes, y accesorios temáticos, pero esta skin sería una especie de cosplay de cartón de la armadura de minero Elite, a diferencia del Skate 3. My Sims, Héroes del Cielo. En esta sexta entrega de la subserie Sims, Isaac Clarke aparece como un piloto seleccionable del juego, estando disponible desde el comienzo y así poder jugar o luchar contra Isaac en los modos individual o multijugador, pero excluyendo a su modo historia, aunque no está del todo claro el motivo de su integración a este juego, pero probablemente sea por el público objetivo al que va esta subserie. También en My Sims Agentes, para el Nintendo Wii, se podía encontrar un traje de esquí abandonado en una montaña, que resultaría ser el traje de minería de Isaac Clarke,
aunque originalmente iba a aparecer como personaje, fue eliminado del juego, y desconociéndose sus motivos del porqué, ya que en ese entonces estaba cercano el lanzamiento de Dead Space, Extracción. NBA Jam, edición en llamas. En este juego de baloncesto del tipo arcade, Isaac se presenta como personaje seleccionable teniendo equipado la armadura de Elite de Dead Space 2, pero adicionalmente tiene la armadura de ingeniería avanzada y la armadura espacial de Dead Space 3. Y para desbloquear a Isaac simplemente debes jugar cualquier modo de juego para recolectar experiencia, así obtendrás a Isaac como jugador, el cual se tomará un descanso de desmembrar necromorfos y de ir al espacio. La Era del Dragón 2. En este videojuego de rol de acción medieval, se podía obtener el pack de armadura llamado Sir Isaac, el cual está inspirado en el traje avanzado de Dead Space 2. Este pack está compuesto por una armadura, guanteletes, botas y el yelmo de Sir Isaac, aunque todos estos accesorios se adquieren en el cofre de almacenamiento que está ubicado bajo la finca de Hawk. Pero solo aparecerá para los jugadores que compraron Dead Space 2, el cual incluía un código de canje para la tienda digital. Además, este conjunto de armadura estaba destinado solo para la clase pícaro, ya que requiere destreza y astucia para equiparlo. Little Big Planet, Series. En este plataformero en 2.5D, hay una skin de Isaac Clarke que se puede obtener como DLC, siendo esta el traje basado en la armadura avanzada de Dead Space 2, estando disponible para su uso de esta skin en todas las entregas de la serie. PlayStation All Stars, Battle Royale. En este crossover de lucha con personajes de Sony, se incluyó a Isaac Clarke como personaje DLC, el cual viene con un conjunto único de ataques y habilidades, usando distintas armas y accesorios vistos en Dead Space 3, donde estos movimientos hacen buena representación a todo lo visto en los juegos de la franquicia. En su introducción, Isaac está en el CMA Crozier con Ellie, donde de repente tiene una visión que lo guía hacia afuera de la nave, pero de repente es teletransportado al universo de PlayStation, que al explorar el lugar se encuentra con el dios Zeus, el cual lo confronta e interroga, pero al malinterpretar sus palabras sobre los necromorfos, pensando que Isaac se entrometerá en los asuntos de los dioses, decide acabarlo. Isaac, además de tener equipado la armadura de supervivencia ártica de Dead Space 3, tiene adicionalmente dos skins más, siendo la clásica armadura de ingeniería avanzada y la armadura Elite de Dead Space 2. Minecraft. En este juego de construcción sandbox del estilo mundo abierto, se incluyó un paquete de skins de armaduras basadas en Dead Space 3, como parte del Skin Pack 5 exclusivo de las ediciones de Xbox 360 y Xbox One, el cual incluía otras 40 skins de otros personajes de videojuegos. Knockout City. En este juego multijugador competitivo de balón prisionero, se podía obtener el casco de la armadura Elite de Isaac, estando disponible exclusivamente por el evento de tiempo limitado de Halloween, llamado Halloween, que además incluyó varios otros cosméticos exclusivos en esa temporada del juego, aunque el casco de Isaac es el que destaca más. Fortnite. Conocidísimo shooter multijugador, en el que apareció un bundle pack de la serie Dead Space para la tienda del juego. Este incluye la skin de Isaac Clarke, el accesorio mochilero USG Ishimura, el accesorio mochilero RIG, el cual es reactivo y muestra la salud del jugador como en la serie. El pico, cortadora de plasma. El gesto, banco de mejoras. Y también incluía un pack de misiones, llamadas transmisiones extrañas, con las cuales ganabas 1500 V-Bucks. Además, el lanzamiento de este pack serviría como promoción para el cercano debut del Dead Space Remake. Campo de Batalla, 2042. Shooter bélico multijugador en primera persona desarrollado por EA, el cual tuvo un evento crossover con temática de Dead Space, con un modo de juego de tiempo limitado llamado Outbreak, en el que un equipo de 4 jugadores se enfrentará a oleadas de enemigos similares a necromorfos, y donde pondrás a prueba tus habilidades de táctica y de combate mientras intentas sobrevivir hasta llegar al ascensor, y escapar del laboratorio Boreas. También en este evento se podía comprar un bundle especial de Dead Space, en el que incluye un amuleto de arma, 3 skins para armas, y el conjunto especialista legendario Casper, hombre marcado,
basado en la armadura de ingeniería avanzada nivel 5 de Isaac Clarke. Un tiempo después, el evento especial regresaría con un nuevo bundle de skins, que incluía una ficha del USG, un amuleto, el conjunto especialista Crawford, aislamiento, y el conjunto especialista Ángel, impostor. Ambas skins están basadas en las últimas armaduras vistas en Dead Space Remake. Ahora haré unas menciones rápidas a los diferentes cameos de Dead Space en otros videojuegos. En Duke Nukem Forever, aparece un cadáver con un casco similar al de Isaac Clarke, el cual es uno de los 3 cascos coleccionables que hay en el juego. En Mass Effect, aunque este no tiene cameos de Dead Space, me gustaría mencionar a la genial armadura N7, así como también a las armaduras de Xbox Avatars que se incluían como recompensas por jugar Dead Space. En The Simpsons Game, hay una ilustración satírica de Isaac Clarke de Dead Space en uno de los niveles del juego. En Entra en la mazmorra, hay un arma que es muy similar a la cortadora de plasma que usa Isaac en Dead Space. En Visceral Cleanup, se puede encontrar el casco de Isaac Clarke, además de varios otros elementos característicos que hacen referencia a distintos videojuegos. En Campo de Batalla 3, en el mapa Epicentre, puedes encontrar como huevo de Pascua al casco de Isaac Clarke de Dead Space 2 escondido detrás de un muro. En Apex Legends, estuvo disponible un amuleto de arma del casco de Isaac, el cual se podía obtener como recompensa si eras miembro de EA Play. En Campo de Batalla, Línea Dura, un juego desarrollado por la mismísima Visceral Games, hay múltiples referencias a la franquicia Dead Space, como en el mapa Hollywood Heights, donde la efigie aparece dentro de una fuente. En el mapa Downtown, hay un letrero de un restaurante llamado Ishimura. En el menú de personalización, hay parches de Dead Space, como ser el casco, el Leaper, el Peng, y el logotipo del USG Ishimura. Y en la misión Casas de Cristal, se puede encontrar a un guardia jugando Dead Space, y además, te puedes encontrar en la habitación unas copias físicas de Dead Space 1, 2, y 3, con un logotipo de una consola ficticia. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó el video, deja tu like y comenta si conocías la existencia de la mayoría de estos cambios, o cuál de estos fue para ti la más divertida e interesante. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.